a YouTube un botón de oro, si lo va a recibir o si estaba enterado usted. Gracias. Sí, miren, hay un cambio, yo diría que sustancial, porque la corrupción siempre se llevaba a cabo con la complicidad, era una componenda entre servidores públicos y traficantes de influencia, que en sentido estricto ni siquiera puede llamárseles empresarios. Entonces, eso ya se terminó, ya no hay. Entonces, no existe ya motivo para que se dé ese contubernio, esa corrupción. Ya nadie se atreve a venir a solicitar ni a Palacio, ya no pueden ir a Los Pinos, ni a la Secretaría de Hacienda el que les condonen los impuestos, porque ya saben que eso se terminó, porque era un acto de corrupción y una asociación delictuosa, porque tenía que ver con la empresa favorecida y con quien autorizaba. Y estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, eso se terminó, ya no hay ese tipo de componendas. Y se ha entendido bien por parte del sector empresarial, que también, dicho sea de paso, no son todos los empresarios. Y repito, se trataba más de traficantes de influencia. Habían quienes no tenían laboratorios y vendían medicinas y eran políticos. ¿Qué tiene que ver eso con la actividad empresarial? Nada, es vil tráfico de influencia. Entonces, ya hay una actitud distinta, un ambiente distinto. En el caso de los acuerdos que estamos suscribiendo con empresarios, va incluido el tema de la corrupción y es un compromiso asumido por ellos. ¿Hay una cláusula especial? Sí, en el convenio que acaba de firmarse, fui testigo, se habla de ayudar a limpiar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, de corrupción, entre otras cosas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, es un agente de primer orden y desde su toma de posesión planteó dos cosas. Primero, ayudar para que el país pueda crecer a una tasa promedio del 4% anual y ayudar para que se combata la pobreza en nuestro país. Yo le propuse que se agregara lo del combate a la corrupción y lo aceptó. Estamos hablando del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que se ha portado muy bien, que aprovecho para hacerle un reconocimiento. Ahora que enfrentamos esta crisis
temporal, transitoria por los aranceles. Él se trasladó a Washington con un grupo de empresarios y nos ayudó mucho. Establecieron comunicación con la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos se pronunció a favor de México, de no imponer aranceles a las mercancías mexicanas que se venden en Estados Unidos. Entonces, sí hay una actitud distinta del sector empresarial, muy buena. En el convenio al que hago referencia, que se suscribió hace unos días, nada más que a veces son tantas las noticias que no se advierte, pero es el compromiso de invertir este año de parte del sector empresarial de México, incluso ni siquiera de todo el sector empresarial, sino de 60 empresas de la Asociación de Negocios, Mexicana de Negocios, antes era Asociación de Hombres de Negocios, ahora es Asociación Mexicana de Negocios, porque es de hombres y mujeres. Ellos hacen el compromiso de invertir este año 60,000 millones de dólares en el país, solo ese grupo, más todas las organizaciones empresariales del país. Entonces, sí hay una muy buena relación, están ayudándonos, están participando para que haya crecimiento en el país. Y lo del botón de oro de YouTube, presidente, ¿sí estaba enterado usted? Pues sí, me dijeron, mire, yo me apoyo desde luego en Jesús Ramírez, que es el secretario de Comunicación, que lo hace muy bien, Jesús Cantú, que me ayudan mucho, Jessica, que me ayuda para el manejo de la red, los Twitter, Face, Instagram, todo lo que utilizo para comunicarme con los ciudadanos, las benditas redes sociales. Y Jessica fue la que me informó sobre esto. Entonces, sí está bien, ¿no? Pues sí. Pues Jesús estaría representándome, y le agradezco mucho a los de YouTube y a los de Twitter y los de Face, se portan muy bien, y está avanzando mucho la comunicación por las redes, son muy buenos medios de información y sobre todo es bueno el debate. A veces sube de tono, se calienta, pero todo el mundo participa, todo el mundo se expresa, todo el mundo se manifiesta, con decirles que hasta los bots participan. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Dos preguntas. La primera, publicamos hoy que en el Senado de la República hay una serie de empleados, funcionarios que están ganando hasta más de 150,000 pesos. Al inicio de su administración se había hecho el acuerdo de austeridad también con el Poder Legislativo, entre ellos el Senado de la República, y hubo una baja muy importante en su presupuesto. Sin embargo, hoy tenemos registrado que 63 empleados ganan 143,000 pesos, hay uno que gana 151,000 y así hay gente que gana 143,000, mucho más de lo que gana usted.
¿Se hará un llamado al Senado de la República para moderar estos salarios de funcionarios del Senado de la República? Ya lo estás haciendo tú, Pero yo no como soy el ciudadano, presidente de la pero tú eres la voz del pueblo, tú representas a los ciudadanos, eso es el periodismo. Entonces, yo desde luego que estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, que se revise y que tomen nota en el Senado para que no se viole la ley. De acuerdo al artículo 127 de la Constitución, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Entonces, si eso se está dando, pues es una violación a la Constitución. Hay excepciones en la misma ley, en el 127 constitucional, pero no sé si sea el caso. Son funcionarios, son trabajadores, sobre todo son gente que ya trabajaba en el servicio legislativo, no Sí. son recién llegados, son gente que trabaja ya servicio de carrera. Sí, pero son disposiciones legales nuevas, Que afectan a todos. sí, y que son de aplicación general. Solo cuando se trata de cuestiones técnicas especializadas, como lo establece el mismo artículo de la Constitución. La segunda, señor, ayer se entrevistó aquí también al senador Ricardo Monreal y él hacía una petición de que en caso de que se lleve a cabo una consulta de revocación de mandato, no se hiciera en la misma fecha que de la elección federal para que su nombre no apareciera en una boleta o en un conjunto de boletas. ¿Usted estaría en acuerdo o desacuerdo con esa postura del senador Monreal? Qué bien que me pregunta eso, Gracias. porque me da oportunidad de dar una respuesta. Miren, yo desde hace mucho tiempo, desde hace años, vengo planteando lo de la revocación del mandato. Lo he escrito, está en mis libros, no solo en el último libro, sino en los anteriores, porque pienso que en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita, y no debe de soportarse a una mala autoridad. Si se elige a un presidente, a un gobernador por 6 años y a los 2, 3 años ya hay evidencias de que no sirvió, ¿por qué aguantarlo todo el periodo? Hay casos en donde llega un presidente, llega un gobernador bien apoyado, bien respaldado, bien calificado, y empieza a cometer actos autoritarios, hechos de corrupción, y al año o a los 2 años ya perdió popularidad, ya no tiene autoridad, porque cuando una autoridad no tiene respaldo ciudadano, ya no tiene autoridad, sobre todo no tiene autoridad moral, ya no sirve. Entonces hay que quitarlo. Y por eso la revocación del mandato, ese es mi planteamiento. Y ahora lo propusimos, pero los senadores, diputados federales de oposición que actúan de manera legítima y nosotros los reconocemos, sostienen que no debe de llevarse a cabo el ejercicio de consulta para ver si continúa o renuncia el presidente, que no debe de llevarse a cabo esa consulta el mismo día
de la elección intermedia federal, es decir, cuando se va a elegir a diputados federales o a gobernadores en el 21, que es la propuesta que se está haciendo. ¿Por qué yo estoy haciendo la propuesta de que sea el mismo día? Para no gastar, para que se entregue una boleta más y se pregunte, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Al mismo tiempo que se van a elegir a diputados federales, a gobernadores, para no hacer un doble gasto. Pero ellos sostienen que esto tiene un propósito político electoral y que va a significar sumar simpatías y que va a favorecer a un partido, al partido al que yo pertenezco, pero que tengo licencia, porque yo ya no estoy actuando como militante, dirigente de un partido. Yo tengo la responsabilidad de representar a todos los mexicanos. Entonces, que por eso no aceptan la reforma. Se necesitan 2/3 partes, no es mayoría simple para poder reformar la Constitución. Y se está debatiendo este asunto en este periodo extraordinario. ¿Qué propongo? A ver si se acepta. Primero, que no se gaste más, que el mismo gasto que se contemple para el 21 incluya también lo de la consulta para la revocación del mandato y que si no se acepta hacerla el mismo día de la elección federal, que sería lo mejor, que es un solo ejercicio, que se adelante sin costo adicional la consulta para la revocación del mandato. Y estuve viendo, y de suerte, porque en la política, figúrense que la suerte cuenta mucho, la fortuna, decía Maquiavel, la política es virtud y fortuna, virtud y suerte. Pues estoy proponiendo el 21 de marzo del 21, el 21 del 21, el 21 de marzo del 21. ¿Y qué creen? Es domingo, cae domingo. Ese sería un buen día. Ya está, adelantamos los tiempos. ¿No caería dentro del proceso electoral, perdón, en las fechas del proceso electoral? No, no es el mismo día. Pero ya están las, no sé si haya periodo. Bueno, si lo que no se quiere, pues, es nada como opción, pues entonces sí, a lo mejor el proceso electoral empieza antes, ¿no? O sea, no sé, eso sí no lo había visto, pero yo propongo el 21 del 21, 21 de marzo del 21, domingo, consulta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Entonces, esa es la propuesta alternativa, ¿no? A ver si se acepta. Buenos días, presidente. Yo le quiero hacer una pregunta sobre
las grandes empresas, especialmente del sector energético, que evaden impuestos. En el Heraldo de México traemos una nota sobre una que se llama Oro Negro, que evadió impuestos en 2014. Le quería preguntar si usted conoce, incluso ya Hacienda ya interpuso una demanda a la Fiscalía sobre este tema. Si conoces de este tema y cuántas empresas están en esta situación de evadir impuestos. Mire, sí conozco en general el tema. Es una empresa que tiene juicios, que tiene demandas en Pemex y con otras empresas. Por eso no quiero dar ninguna opinión, porque son asuntos judiciales. No quiero que lo que diga vaya a perjudicar ni en un sentido ni en otro. O sea, no opino. Lo que sí es un hecho es que muchas empresas no pagaban impuestos. Y hay deudas de grandes empresas que no están al corriente en sus pagos de impuestos. Y aprovecho para exhortarlos a que paguen sus impuestos. Ya cambió el régimen, ya no se van a condonar impuestos, y esto no es este año, no se va a condonar impuesto en todo el sexenio si la gente así lo decide, hablando de la consulta sobre la revocación del mandato. Mientras yo esté, no hay condonación de impuestos. Se me hace muy injusto que pague impuesto la gente más humilde. Cuando compra una mercancía va incluido un impuesto. Desde luego las clases medias, los trabajadores pagan una gran cantidad de impuestos, los profesionales, los comerciantes, pequeños, medianos empresarios y algunos de grandes corporaciones no pagaban impuestos. Y estoy hablando del pasado, porque lo que está sin pagar, que corresponde a esta administración, a este gobierno, se va a hacer efectivo. Es decir, a nadie se le va a tolerar el que no pague los impuestos. Entonces, es un exhorto, un llamado a que todo el mundo se ponga al corriente, que se comprenda que de los impuestos es que se puede financiar el desarrollo y que ya nadie tiene permiso para robarse el dinero del presupuesto, que se integra con los impuestos, que todos debemos de cumplir con nuestra responsabilidad. Eso es parte del cambio. En otros países el ciudadano es incapaz, el empresario, de incumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces, aquí se creó esa mala costumbre en grandes despachos. No vaya a ser que se enojen los abogados, en este caso los fiscalistas, porque todo el mundo está muy sensible, pero grandes despachos dedicados a asesorar para evadir impuestos a las
de las grandes empresas, como se fueron creando también un grupo de abogados famosísimos que hasta se anunciaban de que no tenían a nadie en la cárcel, aunque se tratara de los asuntos de mayor corrupción. Se anunciaban diciendo: yo saco a cualquiera de la cárcel. Pues cómo no, si no era delito grave la corrupción, porque algunos de estos mismos abogados famosísimos habían estado de senadores, de diputados, y habían arreglado las leyes a modo, y además tenían muy buenas relaciones con el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Entonces todo eso ya se terminó. Entonces es una injusticia que no se paguen los impuestos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando llegamos se habló mucho del huachicol, pero había un caso de unos accionistas que habían vendido la empresa Corona y ya tenían un juicio y ya había una resolución de 2 ministros a favor de que el Estado, el gobierno, les devolviera los impuestos que habían pagado porque vendieron acciones de esta empresa. Pero estamos hablando de miles de millones de pesos. Afortunadamente, otros ministros, ante el planteamiento que les hicimos, revocaron, cambiaron esa resolución. Pero estamos hablando, no sé, como de 20, 30 mil millones de pesos. Un golpe, un solo acto de corrupción. Entonces, eso ya se termina. Presidente, la segunda pregunta, ¿ya decidió junto con su familia vivir en Palacio Nacional? ¿Se va a hacer alguna remodelación en el edificio histórico? Gracias. Sí, vamos a vivir aquí, como lo planteé, una vez que termine el ciclo escolar, que termine Jesús la primaria, porque donde vivimos ahora está cerca la escuela donde él va, y ya nos vamos a mudar a Palacio. Es un departamento que se construyó durante el gobierno de Felipe Calderón y se mantuvo con el presidente Peña, y ya estamos preparándolo para cambiarnos a ese departamento. No, no, lo mínimo es el mismo espacio, tenía una sala, comedor, una cocina, 3 cuartos, y es lo mismo. Desde luego, sí, una limpieza general y pintura, sí.
¿Mande? Cuando se venga va a reforzar su seguridad. No, es lo mismo de siempre, igual. Presidente, Misael Zavala, del Universal. Hoy en el Universal tenemos una nota sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por autoridades de Estados Unidos por supuestos sobornos para autorizar la compra de la planta de fertilizantes, la que usted ha mencionado en varias ocasiones. La investigación es del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras autoridades estadounidenses, supuestamente porque el expresidente fue quien dio el aval para comprar esta planta a el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Ya tienen información al respecto y si nos puede decir qué opina sobre este tema? No tengo información, no he visto la nota, pero la voy a revisar el día de hoy. ¿Las autoridades de Estados Unidos no han notificado esta investigación? No, lo que existe es la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General y las órdenes de aprehensión que dictó la Fiscalía para quienes están involucrados en este asunto. Lo puedo recordar para que los que nos estén viendo sepan de qué se trata. Se decidió comprar una planta de fertilizante. Son de esas píldoras que sirven para entender lo que se llama neoliberalismo. Primero se suponía que había que privatizar, trasladar los bienes públicos a particulares, que en eso consistía la política neoliberal. Y eso lo llevaron a la práctica. Y se trasladaron bienes del pueblo y de la nación a particulares. Pero en todo esto, pues lo que inspira es el afán de lucro. No es realmente ninguna teoría, es pues una argucia el decir que había que darle los bienes públicos a los particulares, porque de esa manera iban a rendir más para el desarrollo, que la privatización era como la panacea, cuando en realidad lo que se quería esconder era una política de saqueo, de pillaje, como lo hicieron en muchas cosas. Lo que pasa que tenía tanto la nación que no alcanzaron a llevárselo todo. Por eso podemos decir que vamos a sacar adelante al país con lo que nos dejaron. Pero realmente le pegaron duro. Ni en el porfiriato, nunca. Bueno, ni en los 3 siglos de dominación colonial se había registrado un saqueo tan grande como el que se llevó a cabo en estos últimos 36 años del llamado periodo neoliberal. Y fue pues toda una operación de Estado
vean cómo dejaron la Constitución. Ahora, los cambios que se están dando van en otro sentido, porque ajustaron el marco legal. Acabo de hablar de que reformaron el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave. Adecuaron todo el marco legal para el saqueo. Bueno, pero como en el fondo lo que prevalece es el afán de lucro, fue lo que dominó durante todo este periodo, como sostenían una cosa, pues también podían hacer lo contrario. Esta planta la privatizan primero y luego la compran, se estatiza, porque estaba de por medio el negocio. Entonces, la planta la privatizan, por alguna razón deja de operar, tarda muchos años sin operar. Acabo de estar en Camargo y fui a ver una planta también de fertilizante que lleva 16 años parada. Entonces, pasa lo mismo con esta planta de Pajaritos en Coatzacoalcos, y ya estaba pues en ruinas. Entonces, en el marco, para que no se nos olvide, del llamado Pacto por México, ¿se acuerdan de eso, verdad? ¿O ya se olvidó? Que se firmó un convenio, un acuerdo, se decide comprar la planta, que repito, estaba en desuso, y se pagan cerca de 400 millones de dólares. Desde que se compra, se cometen irregularidades, porque ahí sí los consejeros no dijeron nada, me refiero a los consejeros de Pemex. Solo hubo una denuncia que se archivó de un funcionario, y luego en el Congreso sí. Se hicieron auditorías. Además de la compra, se otorga un crédito para hacer la planta, porque la planta antigua ya no pudo repararse, pues eran fierros viejos. Dicen que cuando quisieron vender la planta a una empresa extranjera, su diagnóstico fue de que pues había que venderla, pero como chatarra. Entonces, se hace de nuevo la planta y se destinan otros 400 millones de dólares más. El caso es que hay una deuda de cerca de 1,000 millones de dólares, y la deuda fue financiada por la banca de desarrollo. Un poco lo que se hizo también con la planta que se construyó en el anterior sexenio, no en el pasado, de Odebrecht, ahí en la misma región, para hacer
polietilenos. Esa planta también fue financiada por la banca de desarrollo, o sea, con dinero del presupuesto. Entonces, de ese tamaño eran los negocios que se hacían a costa del presupuesto público. Entonces, está abierta la investigación. Yo no conozco esta información del gobierno de Estados Unidos, no tengo elementos para opinar sobre este asunto. Presidente, en caso de que se requiera información por parte del gobierno de Estados Unidos sobre Enrique Peña Nieto, ¿le dará el mismo trato que se le ha dado a Emilio Lozoya con la apertura de información? A todos, o sea, no puede haber impunidad, nada más que son procesos legales, no es perseguir a nadie, lo he dicho muchas veces, no es mi fuerte la venganza, incluso dije desde el principio que yo soy partidario de ver hacia adelante y que la política en esta materia iba a consistir en dar el ejemplo de honestidad para no quedarnos anclados en el pasado y que se viera hacia adelante una especie de punto final, que esa era mi postura, pero que si la gente pensaba lo contrario, había que llevar a cabo una consulta para revisar todo el periodo neoliberal y no a chivos expiatorios, sino empezar arriba con los expresidentes, desde Salinas a la fecha. Y como usted lo explica, digamos, fue una compra, incluso con la deuda que se adquirió, seguramente pasó por las manos del expresidente Enrique Peña Nieto esta información. No sabemos, pero está abierta la investigación. Pues esa es una regla general. O sea, es muy difícil que el presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud. No, como tampoco Calderón en otros asuntos, o Salinas, el padre de la desigualdad moderna. Entonces, si a esas vamos, pues vamos a preguntarle a la gente. Si se llevara a cabo esa consulta, yo definiría mi postura con claridad, o mejor dicho, volvería a decir lo mismo, ratificaría lo mismo, de que soy partidario de que se vea hacia adelante y que no nos metamos en eso. Pero en este caso, presidente, ya hay una investigación abierta. ¿Saben por qué se hizo esa investigación? Porque no se podía tener esos elementos, esas pruebas y quedarnos callados. Nos íbamos a convertir, ¿sí?, en encubridores. Además, ahora tenemos que ver qué hacemos con esa planta y no se podía hacer nada si primero no se presentaba la denuncia, porque si nosotros decidíamos echarla a andar, porque hay que operarla
hay que producir la urea, pero para eso hay que tener gas. Del gas se saca el amoníaco y del amoníaco la urea. Entonces, estamos pensando qué es lo que más conviene. Lo dije hace 2 o 3 días. Echarla a andar para producir nosotros los fertilizantes, que ayudaría al campo, porque miren lo que dejó la política neoliberal. Ofrezco disculpas a los adversarios, a los que piensan de manera distinta, que no les gusta que yo recuerde estas cosas. Pero antes de la aplicación de esa política neoliberal, éramos autosuficientes en fertilizantes y ahora tenemos que comprar todos los fertilizantes en el extranjero. Entonces, si no tenemos los fertilizantes, tampoco podemos aspirar a la autosuficiencia alimentaria. Entonces, ¿qué hacer ahí? Podemos utilizar la planta, rehabilitarla, igual que la de Camargo, igual que las de Lázaro Cárdenas, para producir fertilizante. Se consumen 4 millones de toneladas de fertilizante. Si integramos estas plantas y las rehabilitamos, podemos estar produciendo 2 millones, la mitad de lo que consumimos. Esa es una opción, pero tenemos que cuidar bien para no echarle dinero bueno al malo, ver costos-beneficio. La otra opción es venderla, pero imagínense, con la deuda, incluso en la primera opción hay que ver qué se hace con la deuda, con los $1,000 millones de deuda. De todas maneras se tendría que limpiar la planta. Y la otra opción, la tercera, es hacer una sociedad con la iniciativa privada, una empresa mixta para producir fertilizantes. Entonces son de las cosas que estamos ya decidiendo, pero antes de cualquier opción teníamos que desahogar el asunto jurídico. Por eso se hizo. No es que incumplimos con el compromiso de no llevar a cabo ninguna acción judicial. Es que esto ya estaba en proceso, son denuncias que ya se habían presentado, y si nosotros nos quedábamos callados, pues íbamos a ser cómplices, encubridores, y eso no. Ya empezó la investigación. Si sale el nombre del expresidente Peña, tiene que... Lo que salga, lo que salga. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Después de la copia de los diseños de ropa en grupos étnicos que hizo la diseñadora venezolana Carolina Herrera, ¿qué mecanismo tiene su gobierno para evitarlo y si reclamará las ganancias que se tenga por la venta de dichos diseños, así como los derechos de autor? Gracias. La verdad estoy enterado de esto y es pues una constante el que se plagien diseños de las culturas indígenas de México. Esto ya se ha denunciado en otras ocasiones, pero lo está atendiendo la Secretaría de Cultura. Le voy a pedir que nos presente un informe, porque también
yo no puedo contestar todo. Además, no me gusta la charlatanería, hablar por hablar, el no tener elementos. Entonces vamos a pedirle a la Secretaría de Cultura que nos presente un informe sobre este tema. Muchas gracias. Bueno. Señor presidente, Jaime Hernández de Bajo Palabra. En varios estados del país, los ciudadanos que tienen créditos en el ISSSTE han solicitado que se cancelen los cobros de intereses sobre intereses, el anatocismo. Se presume que hay más de 1 millón de personas que sufren por esta situación abusiva donde se les triplican las deudas. Han protestado en Guerrero, Hidalgo, Coahuila, solicitando la cancelación del anatocismo de los créditos del ISSSTE. La pregunta es si existe por parte de su gobierno un plan y la disposición para abolir el anatocismo de los créditos del ISSSTE y, de ser así, ¿cuál sería la propuesta? Miren, es buena la pregunta porque me da oportunidad de informar que envié un escrito al Consejo del Infonavit para que se consideren 3 propuestas. Esto es FOBISTE, lo que me estás planteando, pero si se aplica en el caso del Infonavit, tendría también aplicación para el FOBISTE. 3 cosas. Una ya se venía llevando a cabo, que consiste en reestructurar los créditos, porque se paga y se paga y no se termina de pagar. Entonces, vamos a profundizar más en las reestructuras de los créditos del Infonavit para favorecer a los trabajadores. Lo segundo es que van a haber quitas. Se está definiendo ya un porcentaje. Si ya el trabajador pagó una cantidad importante de su crédito, se le va a entregar su escritura. Son quitas en los créditos. Y lo tercero es que por ningún motivo se va a desalojar de sus departamentos y viviendas a los trabajadores que tengan créditos con el Infonavit. Esto mismo aplica para, repito, el ISSSTE y en particular el FOBISTE. Hoy les voy a dar a conocer la carta, el escrito, a través de Jesús, para que si se aprueba en el Consejo del Infonavit, se presente el plan para los que tienen estos créditos. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino. Presidente, a su llegada al gobierno de México, usted se convirtió en un acérrimo combatiente de la corrupción, pero también sigue el nepotismo operando en su gobierno. Le pongo un ejemplo. Irma Heréndida Sandoval Ballesteros es actualmente secretaria de la Función Pública, pero su hermano Pablo Almícar Sandoval es superdelegado en su gobierno en el estado de Guerrero y quien aplica los programas sociales de la 4T. ¿Qué pasa, presidente? El nepotismo también es corrupción. ¿Cuál es el rumbo con ese tema? Y digo, hay cientos de mexicanos que pueden desempeñar esos puestos. Bueno, en este caso no creo yo que haya nepotismo, porque son funciones distintas. De todas maneras, hay que verlo de conformidad con la ley. Según mi criterio, no existe nepotismo. Pero también quiero informarles que la secretaria de la Función Pública
Irma Heréndira Sandoval, tiene ya un escrito de mi parte para que se excuse sobre cualquier investigación que deba hacerse si su hermano comete un acto de corrupción o debe de ser sancionado. O sea, ella no podría intervenir en ninguna investigación. Esa es la respuesta. De todas maneras, sería bueno saber si dos hermanos en áreas distintas del gobierno, ¿sí?, pueden trabajar o no. Sería bueno saber, y no lo afirmo porque no lo tengo claro si en este caso está prohibido o no está permitido, pero mañana lo vamos a saber aquí. Y un tema sobre historia, presidente de México. En el Panteón Civil de Cuautla, Morelos, donde por primera vez fue sepultado el cuerpo del general Zapata en 1919, está abandonado, pese a que es un panteón del siglo XVI al XVIII, y además diseñado por el artista Manuel Tolsá. ¿Qué hará su gobierno para restaurar este sitio arquitectónico? Pues es un lugar importante para la historia de México, y sin la historia, pues México no existiría. Y también con respecto al expresidente Porfirio Díaz, que hay que decirlo, fue un tirano con los mexicanos durante los más de 30 años de gobierno, pero también hoy, hay que decirlo, en sus acciones como gobierno que representa usted en México, ¿qué hará con los restos, o si tiene planeado regresar los restos del general a México, que finalmente siguen ahí en el Panteón de Montparnasse en París? Bueno, acerca de lo primero, vamos a pedirle al Consejo de la Memoria Histórica que vea lo del Panteón de Cuautla. Y tiene razón, o sea, hay que conservar todos estos centros que son patrimonio histórico del país, todos estos edificios, en este caso estos panteones. Vamos a ver lo del panteón donde está enterrado, donde se sepultó a Emiliano Zapata, Cuautla. Además, ahí están sepultados otros dirigentes importantísimos. Ahí se dio el llamado sitio de Cuautla. Ahí la gente defendió a Morelos